El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los judíos agarraron piedras para apedrear a Jesús. Él les replicó: os he hecho ver muchas obras buenas por encargo de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Los judíos le contestaron: no te apedreamos por una obra buena, sino por una blasfemia, porque tú, siendo un hombre, te haces Dios. Jesús replicó: ¿no está escrito en vuestra ley, yo os digo, sois dioses? Si la Escritura llama dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y no puede faltar la Escritura a quien el Padre consagró y envió al mundo, ¿decís vosotros blasfemas? Porque he dicho, soy hijo de Dios. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, pero si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que comprendáis y sepáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Intentaron de nuevo detenerlo, pero se les escabulló de las manos. Se marchó de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde antes había bautizado Juan, y se quedó allí. Muchos acudieron a él y decían: Juan no hizo ningún signo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos presbíteros concelebrantes, querido diácono, saludo con afecto y con respeto los cofrades, hermanos y hermanas todos. Nos hemos reunido esta tarde compartiendo la misma piedad a Santa María en esta advocación de Nuestra Señora de las Angustias, que nos remite, como dice la misma advocación, a la pasión y a la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Estamos ya casi a punto de comenzar la celebración de los misterios centrales de la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y a medida que nos aproximamos a la Semana Santa, la contraposición entre los perseguidores de Jesús y Jesús mismo se va agudizando. La discusión se hace cada vez más áspera y además con acusaciones a nuestro Señor que podemos decir tienden hasta el infinito, porque el que al Hijo de Dios le acusen de ser blasfemo es justamente la contradicción más profunda que podemos pensar. Inmediatamente antes del comienzo del Evangelio que ha sido proclamado, Jesús dijo a los que lo estaban escuchando y también contradiciendo, acosando, les dice: el Padre y yo somos uno, somos una misma cosa. Y justamente de ahí toman pie los adversarios del Señor para intentar apedrearlo, que era justamente la forma de condenación de los blasfemos. No solo se va agudizando la contradicción entre los acusadores de Jesús y Jesús mismo, sino que también en esa misma contradicción el Señor
va desvelándonos su identidad más profunda. ¿Quién es Él? ¿Cuál es su origen? ¿Qué misión ha recibido del Padre? ¿Para qué ha venido al mundo? Ante la acusación de que Jesús es blasfemo porque se hace hijo de Dios, nuestro Señor responde con una forma de argumentación bastante frecuente en su tiempo. Podemos decir, responde a fortiori, tomando pie de textos de la Sagrada Escritura, y Él los proyecta justamente para designar su propia identidad. Jesús les dice, si la Escritura llama dioses, y la Escritura no puede fallar, llama dioses, según lo que dice aquí Jesús, a los que ha dirigido su palabra. En otros textos aparece que se llama dioses a los comisionados por Dios para cuidar a su pueblo, en concreto a los responsables, los príncipes del pueblo y también los jueces. Digamos, según la imagen de aquellos siglos anteriores a nuestro Señor, y que todavía esa cultura estaba presente en el momento en que Jesús contradice a fortiori a sus acusadores, también se les llama así porque como pertenecientes a la corte divina. Jesús dice, si la Escritura afirma que sois dioses, ¿por qué vosotros me llamáis a mí blasfemo? Porque me hago cercano a Dios, porque declaro mi identidad más profunda. Es una respuesta particular. Es una respuesta que se entiende su alcance en el contexto cultural en que Jesús vivió. Para decir, se llama la Escritura a hombres especialmente servidores del pueblo, les llama dioses. ¿Por qué? Yo que he sido enviado singularmente por el Padre, a quien ha confiado el Padre una misión única. ¿Por qué no voy a poder decir, sin blasfemar, que soy uno con el Padre? Esta es la argumentación del trozo que hemos escuchado en el Evangelio, que no es una argumentación fácil, pero es una argumentación para decirnos, sigamos las obras que el Señor va haciendo, como a continuación el Evangelio nos va indicando, sigamos las obras que el Señor va haciendo, que las obras tienen una transparencia de algo infinito. No las hace por su cuenta, las hace como el Padre le ha enviado, como el Padre le ha mandado. En medio del mundo, Él está cumpliendo la misión que ha recibido. Este trozo del Evangelio ha sido proclamado aquí, en esta celebración, ante la Virgen de las Angustias, Nuestra Señora, todos escuchándola también, inspirándonos en su palabra y en su forma de actuar como discípulos y como hijos de la Virgen. La Virgen de las Angustias nos remite, como otras advocaciones, nos remite a los últimos días de la vida de nuestro Señor, digamos, a la pasión, a la cruz, a la crucifixión, al entierro de Jesús, a la soledad consiguiente y también con la esperanza de la resurrección, porque la última palabra sobre Jesús no ha sido la muerte. Hay varios momentos en la vida del Señor, en esos últimos días, en que aparece María, porque María y Jesús son absolutamente inseparables. Ya desde la misma concepción en el seno virginal de María, la gestación, el alumbramiento en Belén, la huida a Egipto, la vida en Nazaret, Jesús iba creciendo en estatura, en edad, en sabiduría, en gracia, en la casa, en la familia de María y de su esposo José. Ahí va creciendo. Siempre de forma inseparable,
de la madre, igual que la madre, siempre de forma inseparable en relación con el hijo. A lo largo de la actividad pública, en bastantes momentos, se transparenta esta relación, porque María es también oyente de la palabra de Jesús, es también discípula, es su madre y también es discípula. Y en los últimos días, ya en la Pasión, cuando se acercaban esa especie como de ruptura trágica entre el Mesías de Israel y los que pensaban que celaban de esa forma la ley de Dios, María aparece en varios momentos. Unas veces en nuestra piedad tiene el refrendo de un texto bíblico y otras veces es el dinamismo de la piedad popular. María se encuentra con su hijo en la calle de la amargura, cuando Jesús va cargado con la cruz, como aparece en las estaciones del Vía Crucis y en otros muchos momentos de la piedad cristiana, de la piedad popular. Fue ya un encuentro, podemos comprender, tremendamente doloroso para la madre. Se puede comprender. Hay otro momento también, ya en el relato estrictamente evangélico. María se mantuvo en pie junto a la cruz de Jesús. Jesús estaba colgando entre el cielo y la tierra, condenado a la crucifixión, que era la forma de ejecución de los criminales más cualificados, podemos decir, y María se mantuvo en pie junto a la cruz de su hijo. Ya podemos comprender el sufrimiento de la madre, en una sintonía perfecta entre el abandono del hijo y el dolor inconmensurable de la madre. María se mantuvo en pie, y mantenerse en pie significa mantuvo la fidelidad. No se quebró, no huyó, como los discípulos, la mayor parte de ellos. Se mantuvo en pie, siguió a su hijo justamente hasta el Calvario. Y junto a la cruz del Señor estaba ella y también el discípulo amado. Es otra representación de María en la pasión del Hijo. Hay otra representación. Cuando descuelgan el cadáver de Jesús de la cruz, lo ponen en el regazo de la madre. Ya podemos comprender los pensamientos y los sentimientos de María, su madre, que le recordaría el hijo muerto en los brazos. Ya no es la escena de Belén, ya no es la escena del niño que iba siendo educado por María, es la escena del Señor, de su Hijo, crucificado en sus brazos y en su regazo. También es otro momento sublime de la proximidad entre María y el Hijo, compartiendo el sufrimiento. Y hay otro momento que representa precisamente esta imagen preciosa, es María se ha quedado sola. Han enterrado a toda prisa, porque era el día de la preparación de la Pascua, han enterrado a toda prisa el cadáver de su hijo y se encuentra sola. Podemos comprender cómo María va también previviendo y reviviendo el sufrimiento de tantas madres que pasan por trances semejantes, con el hijo muerto en los brazos. Podemos comprender con lo que estamos escuchando todos los días, acontecimientos de guerra, de terribles masacres. Podemos comprender cuando un padre y una madre tienen a sus niños en brazos, muertos. Podemos comprender el sufrimiento. María está tan cerca de nosotros que nos ayuda a llevar la cruz. Se convierte para nosotros también en nuestro cireneo, en el cireneo de los caminos de la cruz que cada uno tenemos, porque todos, queridos hermanos, tenemos el camino de la cruz, que puede tener unas características u otras, más intenso o más remiso, pero todos tenemos un itinerario de la cruz,
precisamente porque somos discípulos del crucificado, que ya está vivo para siempre, pero pasó por la cruz. Que la manifestación de nuestra vida, en piedad, saturada en piedad, impregnada por la piedad, a Nuestra Señora, la angustia de la soledad, junto a la cruz del Señor, que nos ayude a llevar la cruz de nuestra vida. Yo me alegro de poder estar una vez más con todos, ya justamente en las vísperas del comienzo de los misterios centrales de nuestra fe. María nos va preparando el camino. María despierta nuestro espíritu para que estemos atentos a lo que vamos a poder presenciar, lo que vamos a poder oír, lo que vamos a celebrar. Que María nos ayude en el itinerario de nuestra fe. También la peregrinación de la fe tiene cruz, como lo tuvo en el camino de María. Y también en nuestra vida. Hay tantos acontecimientos que nos desbordan y nos dejan perplejos. No sabemos su significado. Necesitamos tiempo para ir lentamente meditando a la luz de la palabra de Dios el significado que estos acontecimientos tienen. Con María, la Madre del Señor y nuestra Madre, podemos asimilarlos mejor. No nos rebelemos ante Dios y ante sus caminos. Igual que María, doblemos nuestra cerviz, acojamos los acontecimientos que nos crucifican como parte del seguimiento fiel de nuestro Señor, como María lo hizo. Prosigamos ahora, queridos hermanos, la celebración.